Buen día, profesoras y compañeros. El día de hoy hablaremos sobre el tema pena de muerte. ¿Se han llegado a preguntar cuáles son los costos que realizaría el Estado peruano para aplicarla? De hecho, en este artículo hablaremos sobre ello. Por eso es que nuestro título será ¿Es rentable para el Estado peruano mantener la pena de muerte? Un análisis económico y de derechos humanos. Los integrantes son Arone Caguana, Chalco Aquino, Flores La Rosa, Quispe Zúñiga, Salinas Zabalas y mi persona, Vázquez Santiago. El contenido a tratar será introducción, métodos, resultados y discusión. Empezaremos con la introducción, el cual nos dicen que la pena de muerte consiste en provocar la muerte a una persona condenada por parte del Estado, esto como castigo por cometer un delito establecido en la legislación. Cabe señalar que en Perú se ha observado una tendencia favorable hacia la pena de muerte por parte de los ciudadanos. Además, que si analizamos en profundidad cuál es la cuáles son los costos y beneficios de aplicarla, nos damos cuenta de que es contraproducente, puesto que los efectos que se crean son mayoritariamente negativos que positivos. Este dilema presenta relevancia debido a que la tendencia global hacia a este dilema ético es en decadencia. Asimismo, es importante conocer esta problemática, puesto que si las personas estuvieran plenamente informadas, la encontrarían injusta e inaceptable, porque si nos damos cuenta que las personas realmente quieren aplicarla debido a este contexto de inseguridad que está presentando el país, no darían los resultados que realmente esperamos ni los beneficios que realmente deseamos ver. Ahora, siguiendo con el marco teórico, empezamos por el contexto, el cual, según Guatamura 2023, nos dice que la pena de muerte lleva un riesgo irreversible de ejecutar a una persona inocente, pues no se ha demostrado ser un elemento disuasivo eficaz y puede perpetuar ciclos de violencia sin abordar las causas profundas del crimen. Recordemos que una persona inocente puede ser acusada sin ser realmente serlo, y esto no se podrá revertir porque no puedes revivir a una persona ya muerta. Además que el daño que se le causa a los familiares de esta persona también es muy profundo y revertirlo será muy difícil. Además, continuando con Salim y Karim, nos señalan que la pena capital nunca ha sido capaz de restablecer el equilibrio perturbado causado por las actividades delictivas, pues aunque muchos países lo siguen aplicando, se ha podido caer en cuenta a través de estudios que no hay un resultado esperado que la delincuencia haya disminuido o algo por el estilo. Pasando al ámbito de costos, vamos a nombrar a Kaplan, que de acuerdo a su investigación, él nos habla de que la pena de muerte resulta en costos más altos a diferencia de la cadena perpetua. Además, sumado que hay ciertos países que aplican la pena de muerte pero que se está desutilizando y es por eso que no se le está dando una buena práctica a esta medida capital y es por eso que no se demuestra como tal la eficacia que podría tener y por eso se aboga a cambiar la pena de muerte por la cadena perpetua. Vamos a pasar ahora desde la perspectiva de Kleinstuber y Goldsmith, que nos propone que, a diferencia de la pena de muerte, la cadena perpetua es menos costosa y sería una mejor medida a tomar para reemplazar esta medida de justicia que se podría dar en ciertos gobiernos para en casos de delincuencia o en ciertos casos que se quieran solucionar en el ámbito de seguridad. Bien, ahora pasando al análisis que nos hace Brown, él propone que la cadena perpetua, a comparación de la pena de muerte, la cadena perpetua resulta menos costosa que la pena de muerte y exactamente 221 millones de dólares que se podrían ahorrar si es que se implementa la cadena perpetua y se deja de lado la pena de muerte. Y además, al obtener estos recursos se podrían dedicar a otras cosas en beneficio de la población. Vamos a pasar ahora a Beltrán y Luz, que nos señalan un análisis en cuanto a América Latina y nos proponen que sí, la pena de muerte resulta en costos significativos con los cuales también se pueden ahorrar y se propone que se podrían tomar ciertas medidas para mejorar como tal la política de seguridad en el país y la reestructuración del sistema judicial. Ahora voy a hablar sobre los derechos humanos y los tratados. Desde un contexto global, Valiente 2019 señala que aunque hay una tendencia global hacia eliminar la pena de muerte, algunos países la mantienen, argumentando que les ha dado buenos resultados. Esto invita a analizar en qué lugares sigue vigente y dónde ya ha sido abolida, lo que demuestra que esta práctica es poco beneficiosa. Por otro lado, Cuesta 2020 afirma que la pena de muerte es un castigo cruel que no asegura una justicia efectiva.
Aunque en Ecuador se abolió hace siglos y su uso va en contra de los tratados internacionales y la postura de la ONU, muchos ciudadanos ecuatorianos todavía la apoyan, demostrando la influencia del populismo en la mente de las personas. Ya. Con respecto a Perú, Aguirre y Coronado 2023 estudian la pena de muerte en nuestro país y explican que según la Constitución de 1993, según se aplica en casos de traición a la patria, guerra y terrorismo. También destacan que esta medida debe considerarse en relación con el derecho a la vida, protegiendo tanto por la Constitución como por los tratados internacionales, especialmente la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Por último, Pérez 2017 analiza la pena de muerte en Perú desde una perspectiva histórica y jurídica, destacando cómo las constituciones del país la han limitado a ciertos delitos. También resalta el impacto de los tratados internacionales, en especial la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que restringe su uso únicamente a casos de traición a la patria en tiempos de guerra. Bueno, continuando con la sección de métodos, el método que se utiliza en la investigación es el método mixto, el cual ayuda a la comprensión holística plena de los casos de pena de muerte en algunos países, en donde aún no han sido abolidos y el gasto público que se da para tocar el dilema ético. Los datos recogidos incluirán un estudio de cuadros comparativos en cantidad de pena de muerte, los casos de esta y los costos económicos que se tienen que pagar. Asimismo, los datos se recopilaron a través de las tablas escogidas de las distintas fuentes para entender de forma real la información, por lo cual en sí se utilizará un alcance relacional y explicativo, descripción de variables, entre otros. En cuanto a la información, se presentarán dos tipos de análisis, el análisis descriptivo y el inferencial. El descriptivo indica la manera como presentará la información sobre las tablas y el inferencial, las pruebas estadísticas que permitieron la comprobación de los resultados. Por último, se pondrá a prueba la comparación de las culturas que llevan algunos países y cómo estos tienen un aspecto distinto de rehabilitación penitenciaria. Ok, ahora hablando de los resultados, hemos tomado en cuenta que Perú cuenta con 68 centros penitenciarios, de los cuales hay un total de más de 94.000 reclusos. Ahora, tomando en cuenta que estamos hablando de la pena de muerte, hay delitos que te conlleva ella, de los cuales son violación, ilícito de drogas, tráfico ilícito de drogas, violación sexual, robo grado de tentativa y homicidio. De los cuales, de estos delitos, hay un total de 2.000 reclusos que han cometido estos delitos. Ok, también hemos tomado en cuenta que Perú gasta un total de 9.518 soles de forma anual en el mantenimiento de un recluso. Ok, considerando que si en caso no se realice la pena de muerte, el promedio de años que se dan por estos delitos son de 20 años. Hemos considerado eso. Ok, lo que en total se gastaría un total de 190.360 soles por recluso. Ahora, teniendo en cuenta que son 2.000 reclusos por los delitos cometidos mencionados anteriormente, se gastaría, en caso no se dé la pena de muerte, algo de aproximadamente 380.000 millones de soles. Ahora, con respecto a la estimación de costos procesales que conlleva la pena de muerte, hemos tomado en cuenta que en Perú se gasta aproximadamente entre 30.000 soles y 200.000 soles. Ok, y a medida que se va realizando el proceso judicial puede costar un poco más. Ok, y en promedio hemos tomado que si son 20 años, los costos con respecto son 200.000 de reclusos y con los costos que varían sería un total, si en caso se considere la pena de muerte, un total de 400.000 millones de soles. Ok, tomando en cuenta ahora, hemos realizado un cuadro, una tabla con respecto a los convenios o tratados que tiene Perú, tratados internacionales que están a favor de los derechos humanos, ¿no? Defienden los derechos humanos. Considerando ello, Perú tiene 8 tratados internacionales en protección de los derechos humanos, entre convenios y pactos. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede si es que se realiza la pena de muerte? Hemos visto que se recalca, si en caso se incumpla, va a ocasionar en Perú un grave golpe económico, social y ético. Una forma ética es que va a generar desconfianza con relación a otros países, va a tener una mala imagen y con respecto a los aspectos económicos puede generar que le hagan demandas al país, lo que va a perjudicar a un déficit.
Ok, considerando todas estas tablas, se ha tomado en cuenta de que tanto los costos como los convenios no son tan factibles si es que se realiza la pena de muerte. Continuando con la discusión, la pena de muerte resulta un aspecto costoso para el gobierno, mucho menos efectivo contra la lucha de la inseguridad ciudadana y contra los problemas sociales que hoy en día enfrentamos. Además, su aplicación en Perú debería ser evaluada exhaustivamente debido a que involucra muchos aspectos o factores en los cuales resultaría problemas demasiado desbeneficiosos. Además, cabe resaltar que deberíamos ver los dilemas y cómo esto se ve con las culturas y la complejidad que puede resultar. Como dice Brown, 2018, la muerte implica altos costos. Un ejemplo claro es Estados Unidos, que tienen que enfrentar cientos de millones de dólares para dar la ejecución, es decir, tanto la sentencia, tanto la infraestructura, tanto el caso que tiene que resultar, porque es a largo plazo y demora. Entonces, a partir de todo ello, vemos que es costoso la pena de muerte. Y ya poniendo en el Perú y viéndolo de todos los ámbitos, o ya de casi todos los aspectos, por el momento, la pena de muerte no debería ser evaluada como una forma correcta de enfrentar todos los problemas sociales y más que todo la delincuencia. En conclusión, debería evaluarse una mejora en el sistema penitenciario. Muchas gracias.